De tal modo que cuando nosotros leemos aquí que vi volar por en medio del cielo a otro mensajero, es ese mensajero que tenía el evangelio eterno, tenía buenas nuevas de la victoria del rey para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya no es solamente para Israel, es ahora para todas las naciones. La victoria de Cristo es para todas las naciones. Nosotros no podemos separar a este texto, extraerlo de allí y extrapolarlo o designarlo solamente a un pequeño grupo de personas que interpretan este pasaje de otra manera, que entonces ellos se ven como si fueran ese mensajero que anuncian no la muerte de Cristo y su resurrección a favor nuestro, sino anuncian muchas otras cosas. Así que hay que ver este pasaje dentro del contexto de lo que es el Evangelio en todas las Sagradas Escrituras. Y cuando vemos aquí a este otro ángel, es a otro mensajero. Y aunque es otro mensajero, es decir, que los mensajeros que hay durante este tiempo del fin no tienen el evangelio eterno. Entonces el Señor tiene que mandar a otro mensajero, a otro mensajero que es este ángel. Los otros mensajeros han fracasado, ellos no anuncian un evangelio eterno, ellos anuncian otro evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas, si alguno predica o anuncia cualquier otro evangelio que no sea este que yo predico sea anatema. De tal modo que cuando nosotros vemos aquí a este ángel, es un mensajero que habla, predica, enseña el evangelio de Cristo, a saber, es la misma persona de Cristo, que vivió, se hizo carne, murió, resucitó y viene otra vez por nosotros. Ahora él dice a gran voz. Esta es una voz que retumba y truena, como esos truenos que nosotros escuchamos allá en nuestra tierra. Son truenos que retumban, y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. ¿Y qué es lo que dice? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar este pasaje? Si no es mediante los escritos de una profetisa o la interpretación particular de un grupo de personas, ¿cómo vamos a interpretar este pasaje de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado? Vamos entonces a preguntarle al mismo escritor, a Juan, ¿qué quisiste decir tú con esto? ¿Dónde has plasmado o si tú has plasmado algo parecido en la escritura? Y lo que encontramos es algo maravilloso, es algo sorprendente, es algo que nos deja atónitos. ¿Están listos? Vamos a interpretar este pasaje a la luz de Juan mismo, el que escribió el Evangelio. Y cuando vamos a Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante, encontramos que él escribe ya al final de los días de Jesús. Había ciertos griegos, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos ahora no son judíos.
Estos griegos representan a toda nación, tribu, lengua y pueblo de Apocalipsis 14. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel. Es precisamente lo que hacen ellos, vienen a adorar. Se acercaron a Felipe y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y ellos lo decían de todo corazón. Ellos eran griegos, conocían toda la filosofía clásica, conocían a Platón, Aristóteles, Sócrates, pero querían ver a Jesús. La lógica y la razón y la filosofía no llenan el corazón humano. El corazón humano termina su largo peregrinaje diciendo: queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Sabes que hay unos griegos que quieren verte? Una tremenda oportunidad evangelística, ¿no les parece? Que Jesús inmediatamente hubiera dicho: ¿a dónde están? Sí, voy a hablar con ellos. Voy a tener una conversación apologética con ellos, contándoles a la luz de la razón y de la lógica, la razón por la cual he venido. No, de ninguna manera. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora. Y nuestra palabra en español hora viene de la palabra griega. La palabra griega para hora es jorá. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque la hora de su juicio ha llegado, dice Juan, según lo que él escucha que predica el primer ángel, el que tiene el evangelio eterno. Y dadle gloria. Así que estos temas que dice Jesús aquí: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora él va a recibir una gloria diferente a la gloria de este mundo, porque él dice: de cierto os digo. Es como para decir que no les quede duda alguna, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces aquí el Señor está hablando de lo que le está por suceder en las próximas horas. Él es el grano de trigo del cual viene el pan de vida. El trigo, el pan de vida. Pero para poder ser vida, primeramente el trigo tiene que caer en tierra y morir. Y allí sucede el milagro de la vida. En la muerte sucede el milagro de la vida. Si muere, lleva mucho fruto. Mucho. En griego lleva una insinuación un poco diferente a la palabra en español.
En español es mucho, pues es algo de muchas partes, de muchas unidades, pero finalmente se pueden contar. En el griego y en la mentalidad del Medio Oeste, es mucho, significa tantos hay que son incontables. De tal modo que la gloria de Cristo, el mensaje del tercer ángel, es que el grano de trigo ha caído en la tierra y él ha sido glorificado porque ha llevado mucho fruto de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay que interpretar la profecía en base a las mismas palabras de Cristo, no de Juan. Y esto se pone aún más interesante, porque él dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y allí él está hablando también de su propia experiencia. Él amó su vida, pero hasta la muerte. Y él aborreció su vida en este mundo. Lo que este mundo le hubiera podido haber dado: gloria, honra, grandes imperios terrenales, todo eso lo aborreció. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ay, esto está precioso. Y entonces él dice ahora: está turbada mi alma. Esta palabra turbada es una palabra muy interesante en el griego. Vamos a ver si la podemos encontrar aquí en la pantalla para mostrarles el significado de la palabra turbada. Sí, aquí está. Y es la palabra tarazó. La pueden ver allí, aunque está en inglés. La palabra es tarazó. Y vamos a ver si la podemos traducir al español. Aquí afortunadamente esta tecnología nos ayuda mucho. Tarazó, agitar, molestar. Tarazó, poner en movimiento, agitar de un lado a otro, agitar de un lado al otro, poner en movimiento lo que necesita permanecer quieto. Otra traducción, y podríamos leer esto, es lo que se siente cuando se agita el agua. Cuando los discípulos estaban en la mar con Jesús, ellos se perturbaron porque estaban siendo agitados. Propiamente agua es lo que dice aquí, mar. Causar una conmoción interna, quitarle la calma mental, perturbar su ecuanimidad, inquietar. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es esa experiencia muy humana cuando estamos tan perturbados que, bueno, en español decimos se me fue el piso, pero hablamos del piso emocional, del piso sentimental. Hubo un tiempo en mi vida en que yo sufrí de, ¿cómo le llaman ellos? Angustia generalizada, ansiedad generalizada. Y me venían ataques de pánico, de angustia, y yo no sabía por qué. Pero de un momento a otro era como un pánico, una angustia, una sequedad en la boca, un temor que yo no sabía por qué.
Era una angustia terrible. Me podía venir de día o de noche, y eso no se lo deseo a nadie, y no todos hablan de estos momentos en sus vidas. Pero esa sería muy poquito un reflejo de esa angustia. Es una sensación que tú no puedes controlar. Y la gente te dice, pues cálmate, contrólate. Y es como decir a las olas del mar que dejen de llegar a la playa, ¿no? Porque no es controlable, no es humanamente controlable esos momentos de esa angustia. Ese es el tarazó. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, mi alma, lo profundo de su ser. La palabra aquí en griego es psique. En inglés es psyche, de donde viene la palabra psicología. Esto estaba siendo turbado, conmovido. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa palabra, no se turbe vuestro corazón, allí en Juan 14, versículo 1, creo que es, a ver, yo lo saqué por aquí, no sé si lo voy a encontrar ahora. Sí, aquí está. Juan 14, versículo 1, está aquí, ojalá lo puedan ver. Ahí está en la pantalla. Tarazo es la misma palabra. Jesús sufre esa angustia que Él nos dice a nosotros que no debemos sufrir si creemos en Dios y creemos también en Él. Pero le llegó el momento a Él en que Él va a sufrir este tarazó, este agitamiento profundo de su ser, de su alma, incontenible, incontrolable. Uno pensaría que Jesús podía controlar todo eso, pero no. Y luego Él dice, ¿y qué voy a decir, Señor Padre? Sálvame de esta, ¿qué? De esta hora. Otra vez aparece la palabra hora, la misma palabra que aparece en Apocalipsis 14:7. Mas para esto he llegado a esta, ¿qué? A esta hora. Hermanos queridos, siendo adventista del séptimo día, en ningún momento me enseñaron a interpretar Apocalipsis 14, 6 y 7 del mensaje del primer ángel del Evangelio eterno a la luz de la pasión de Cristo. Jamás. Y esto no es mi propio descubrimiento. Esto es lo que el Espíritu Santo le enseña a uno cuando uno en el corazón, de la profundidad del corazón, uno le dice al Señor, queremos ver a Jesús, quiero ver a Jesús. Y entonces el Espíritu Santo viene y le muestra a uno a Jesús. Le enseña a interpretar la Escritura a la luz de Cristo. Entonces dice, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Al acercarse el Señor a su muerte, Él le pide al Padre que su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado. Y el nombre de Dios es glorificado. Porque Jesús es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y veremos ahora por qué. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es decir, lo que estaba sufriendo Cristo, esa perturbación de su alma, por la cual Dios sería glorificado, había venido por causa de la humanidad. Y luego él dice esto en el versículo 31, que nosotros no sabíamos cómo interpretar esto. Pero Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Y el ángel dijo: porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, ya llegó. ¿Cuándo es esa hora? Cuando Jesús va a la cruz y en su cuerpo se vacían todos los pecados del mundo, los tuyos, los míos y de toda la humanidad, de todos aquellos que jamás han respirado oxígeno sobre la tierra y los que todavía faltan. En Cristo todos fuimos juzgados y condenados, porque esta palabra crisis, que es juicio en griego, es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 14, 6 y 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora Jesús, el intérprete de las Escrituras, el autor de las Escrituras, nos dice que es en el momento de su muerte cuando el mundo es juzgado. No es ningún momento en octubre 22, 1844. Este pasaje de la Escritura derroca toda esa estructura de 2300 días y tardes y mañanas y Daniel 8:14. Es muy sencillo. Vamos a las palabras de Jesús cuando él dice: ahora es el juicio, ahora se va a dictar la sentencia de todo ser viviente sobre este mundo, y por lo tanto el príncipe de este mundo será echado afuera. Aquel que condena, aquel que acusa será echado fuera. Entonces, ¿por qué está turbada el alma de Jesús? Porque en su cuerpo Dios Padre, Dios Espíritu Santo estaba haciendo esa obra misteriosa para nosotros. Nosotros no la entendemos, pero sí sabemos que sucedió, de tomar toda condenación del mundo, todo pecado, toda mala intención, todo mal pensamiento, todo ser, aún el más perverso, el más asesino, el más horrible, el más drogadicto, el más abusivo, el más incrédulo. Dios Padre tomó toda esa maldad, toda esa incredulidad y la vació sobre el cuerpo de Cristo. Y vino la ley y dijo: eres culpable de muerte eterna. Y allí, en un cuerpo ajeno, fuimos todos sentenciados y condenados. De tal modo que las luces se le apagaron a Jesús y él solo vivió oscuridad. Y este era el comienzo. Una oscuridad tan densa que en esa agonía de su alma, de su espíritu, de esa ansiedad, todo se le volvió oscuridad, de tal modo que a tientas decía: Padre, Padre, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo en este momento? Y cuando Jesús grita, ¿por qué? Él grita el grito de todo ser humano que ha sufrido, que quiere saber por qué. En el caso de Jesús, el por qué era para nuestro perdón y nuestra salvación. La hora de su juicio ha llegado. Y con el juicio de Dios fue hallado un culpable. Con el juicio de Dios sobre Jesús fue hallado un culpable. Por tanto, Satanás ya no tenía lugar de sus acusaciones. Es echado fuera. Vete de aquí, Satanás, le había dicho el Señor a Jesús. Y aquí es expulsado. Y claro está, él sigue perturbando nuestra conciencia, pero sin validez judicial ante Dios. Él sigue acusando, pero acusando al aire, porque nuestra condenación ya se dio en el cuerpo de Cristo. No hay condenación alguna, dice la escritura del apóstol Pablo, para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en su muerte, en su sufrimiento, en su pasión, llegó la hora del juicio a este mundo. De tal modo que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 es verdaderamente el evangelio. El ángel anuncia el juicio de Dios ya llegó a este mundo sobre todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, ahora adoren a aquel que hizo esta creación y que hará la nueva creación. Estos dos mensajes de nuestra redención y de nuestra creación siempre han estado ligados, porque estamos en el tiempo y el espacio. Dios no nos redime en un tiempo abstracto, nos redime en nuestro tiempo, en nuestro momento. Hoy, 21 de abril del 2023, nos llega el mensaje. Estando en este planeta Tierra y esperando nosotros tierra nueva y cielos nuevos. Y entonces dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. De tal modo que él dice aquí precisamente cómo se llevará a cabo el juicio de este mundo. Y la hora de su juicio llegó en ese momento. La hora del juicio de la humanidad. Cristo fue el investigado y se halló en él millones y millones y miles de millones de pecados, pero ninguno suyo. Todos fueron pecados ajenos, los nuestros. Por tanto, la muerte no lo pudo retener y llevó mucho fruto. Fue resucitado para dar aviso a nosotros, para avisarnos de nuestra justificación. Lo que tú debías se ha pagado, por lo tanto, no debes nada. Has sido justificado ante Dios. Has sido declarado justo, santo, perfecto, por medio de la vida de Cristo. Él murió por ti. Lo que debías se pagó. Tanto muerte como vida, porque la vida de Cristo sustituye a la nuestra. De tal modo que Jesús termina todo este pasaje diciendo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz
para que seáis hijos de la luz. Y esto nos entrelaza con lo que nosotros ya habíamos dicho en una de estas conferencias iniciales cuando hablamos de Cristo, la luz del mundo. Ahora Él arroja luz sobre su sacrificio, sobre su muerte. Y con esa luz alumbra nuestra oscuridad. De tal modo que no necesitamos vivir en tinieblas. No necesitamos vivir en el temor que nos infundían estas palabras de Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice, temed a Dios. Esa palabra temer es reverenciar. Inclinaos, dadle gloria. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se sacrificó por nosotros. Llegó la hora de su juicio. Él fue dado por nuestros pecados. Él resucitó de los muertos. Por lo tanto, adorémosle a Él. Porque Él hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y allí se anuncia la nueva creación. Porque hay una nueva creación para seres justificados. Y por la gracia y la misericordia de Dios, estaremos allí. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en aquel que fue dado para el perdón eterno de todos tus pecados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean contigo. Amén.